Buenos días chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el avance respecto a vectores en el espacio. Esta clase vamos a hablar un poco de ángulos directores. Los ángulos directores principalmente son aquellos que forman los ejes coordenados rectangulares de manera positiva con el vector en cuestión. Es decir, tienen un objetivo que es indicar la dirección exacta del vector con respecto a cada uno de los tres ejes, y, x y z. Los cosenos directores prácticamente son las direcciones respecto a cada uno de los ejes y expresadas en este tipo de casos por la función trigonométrica cosenos. Observamos en el gráfico en el eje X, ¿no? Como el vector que estamos analizando en cuestión, en este caso P, está prácticamente relacionado al eje X respecto a su ángulo de inclinación. Por lo tanto, el coseno director vendría a ser la descomposición del vector P en el eje X sobre el módulo del vector en cuestión. El módulo del vector en cuestión lo vamos a hallar también relacionando los tres ejes X, Y y Z. Volvemos a repetir. El coseno del vector prácticamente en el eje X va a ser igual al coseno de alfa, que es igual al vector en cuestión descompuesto en el eje X sobre el vector en módulo. Seguimos. Si esto fuera en el eje X, en el eje Y, por lo tanto, del gráfico, voy a tener una inclinación que la denomino beta. Para el eje Y, entonces, el coseno de beta va a ser igual a la descomposición del vector en el eje Y sobre el módulo del vector en cuestión. Lo mismo para Z. Si tenemos acá el vector descompuesto sobre el eje Z, me daría el coseno de θ en este caso, que va a ser igual al vector descompuesto en este eje, pz en este caso, dividido entre el módulo del vector en cuestión. Por lo tanto, la relación entre cosenos directores va a ser simultánea en el aspecto de condiciones de una propagación en tres dimensiones. Realizamos operaciones pertinentes manteniendo cada uno de estos al cuadrado y nos da prácticamente que la sumatoria del coseno de alfa al cuadrado más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de θ al cuadrado siempre es igual a la unidad, porque reflejan a un mismo vector. Una de las condiciones fundamentales para poder determinar la existencia y obviamente la probabilidad de este vector en sus tres ejes es esta comprobación. Sumo los cosenos de cada uno de los ángulos en cuestión al cuadrado y siempre me tiene que dar la unidad. Por lo tanto, el término de vector posición viene a ser reflejado como aquel vector que se traza desde el origen de las coordenadas hasta un punto determinado, que representa por el valor de R. Y en términos de vectores unitarios, o sea, I, J y K, que vendrían a ser X, Y, Z, respecto al plano de ordenadas rectangulares. El vector posición entonces estará representado por esta R en vector que vendría a ser el coeficiente X para el eje Y, el coeficiente Y para el eje J y el coeficiente Z para el eje K. Seguimos. Por lo tanto, también tenemos algo nuevo acá, el vector desplazamiento. Es aquel vector que se representa a través del término del desplazamiento de un cuerpo entre dos posiciones. P sub 1 que sería una posición inicial y P sub 2 que vendría a ser una posición final. Se representa por la simbología delta R. Esto es delta R. De la figura entonces podemos hallar que delta R es igual a el valor de R2
menos el valor de R1, o sea, la distancia final menos la distancia inicial. Entonces, vamos a reemplazar sus datos tomando en cuenta los ejes y también tomando en cuenta el signo, que factorizando y valorando esta ecuación me va a dar finalmente la ecuación de el vector desplazamiento, que es igual a la raíz cuadrada de la resta de cada uno de estos valores, final menos inicial en cada uno de sus ejes. Final menos inicial en el eje X, final menos inicial en el eje Y, final menos inicial en el eje Z. Todos estos al cuadrado por el hecho de que estamos manteniendo una función trigonométrica. Esa es la ecuación y en el gráfico vamos a tomar en cuenta, ya que estos dos vectores, P1 y P2, están relacionados para un vector desplazamiento, lo que yo he hecho es restar este vector R2 menos este vector R1. Y la ecuación fundamental me da esta función. Ahora vamos a hacer ejercicios y vamos a plantear exactamente cómo debería ser el análisis de este tipo de problemas. Resolver este primer ejercicio. Nos dice que el vector A tiene ejes 3i, 2j y menos 3k. Estamos acá. Y nos pide hallar el módulo de este vector y sus ángulos directores correspondientes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar el módulo. La ecuación para hallar el módulo es prácticamente similar a la ecuación del teorema de Pitágoras. Para este caso, en el vector A, no nos olvidemos que la simbología de un vector está determinado por esos valores, ¿no? El vector A con una flecha. Si yo hablo del módulo, vendría a ser el vector A entre dos barras que vendrían a representar el módulo. Va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de el vector A en el eje X elevado al cuadrado más el vector A en el eje Y elevado al cuadrado, y como existe una tercera dimensión, un tercer eje de referencia, el vector A en el eje Z elevado al cuadrado. Todo esto entre raíz cuadrada. ¿Qué hago entonces? Voy a reemplazar sus datos. Esta es mi ecuación matriz y yo voy a reemplazar estos valores. Fíjense, el módulo del vector A, por lo tanto, va a ser igual a la raíz de 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más, abro paréntesis, y si este es negativo, copio, ¿no? Al cuadrado. Voy a reemplazar los valores, por lo tanto. Raíz cuadrada, 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. Y acá está la confusión a veces, ¿no? Voy a copiar el más de este valor. Y recuerdo, base negativa, exponente par, resultado positivo. 3 al cuadrado es 9. Listo. Ahora sí puedo ir a mi calculadora y voy a reemplazar estos valores. Listo. Va a ser raíz cuadrada de 9 más 4 más 9. Igual raíz de 22, que es prácticamente 4,690. 4,690 unidades por el hecho de que es módulo. Ya tengo el módulo. Una vez con este módulo voy a poder calcular los ángulos directores. Ángulos directores, por lo tanto. Recordaré, en este caso, las funciones que necesitaba reemplazar. Por ejemplo, para alfa era coseno de alfa entre el vector, en este caso A, en el eje X, esto es módulo por si acaso, entre el módulo del vector A propiamente dicho.
Esto es para alfa o para x en este caso. Seguimos. Entonces a este valor le voy a reemplazar los que ya conozco. Aquí tengo a sub x que está en este valor y el módulo de a que acabo de leer. Por lo tanto, si yo despejo alfa, va a ser esto coseno a la menos 1 de ax en módulo sobre el módulo final de a. Reemplazo, por lo tanto, estos valores. Alfa va a ser igual a coseno menos 1 de a en x, que es prácticamente 3, entre el módulo de a que he hallado es 4,690. Ambos eran unidades, ¿no? Voy a colocar este valor. Voy a simplificar unidades y me voy a la calculadora. Listo. Shift coseno a la menos 1 de qué valor? 3 entre 4,690. Y cierro paréntesis. Igual, 50,234 sería. 50,234 grados. Ese es el valor de alfa. Ahora tendría que ser algo similar con el ángulo beta. Recordemos, mi ecuación me decía que el coseno de beta va a ser igual, en este caso, a AY módulo sobre el módulo de A. Finalmente, ¿no? ¿Qué me queda? Reemplazar estos valores. En este caso voy a despejar directamente. Beta va a ser igual a coseno menos 1 de AY en módulo sobre A, también en módulo. Listo. Beta, por lo tanto, es coseno a la menos 1 de AY. AY en este caso es 2 unidades. Y el módulo de A era 4,690 unidades. Hago lo mismo, ¿no? Voy a simplificar unidades y reemplazo los valores. Beta, por lo tanto, va a ser, voy a mi calculadora y reemplazo Shift coseno a la menos 1 de una fracción, en el numerador 2, en el denominador 4,690. Cierro paréntesis y me sale 64,758, redondeando. Entonces, 64,758. 758 grados. Tengo ahí beta. Finalmente, debería hallar gamma. En este caso vamos a utilizar con tita, como nos decía la ecuación. Coseno de tita vendría a ser el ángulo, bueno, en este caso la descomposición del vector A para el eje Z dividido entre el módulo. Despejo tita, por lo tanto es coseno a la menos 1 de AZ, en este caso menos 3 unidades, dividido entre A. Y en este caso es 4,690 unidades. Una aclaración que tengo que hacer acá, ¿no? Cuando hablo de módulo, debo tomar en cuenta que es prácticamente un valor absoluto. Cuando hablo de valor absoluto, me estoy refiriendo prácticamente a términos que son positivos por el hecho de que en módulo estoy tomando en cuenta el espacio. Por lo tanto, este valor vendría a ser positivo, 4,690 unidades. Me refiero especialmente o específicamente a este valor, ¿no? Que era negativo menos 3 unidades. Al ser módulo, automáticamente va a ser positivo. Elimino unidades y me voy prácticamente al valor de tita. Reemplazo Shift coseno a la menos 1
de 3 entre 4,690. Y me sale 50,234. 50,234 grados. Listo. Ya tengo los tres ángulos. Alfa, beta y tita. ¿Cómo comprobaba este valor final? Habíamos indicado que había una ecuación fundamental de relación con estos, que era prácticamente sumar el coseno de alfa más el coseno de beta al cuadrado más el coseno de tita al cuadrado y me tenía que dar la unidad. Podemos comprobar entonces. Acá coloco comprobar. Coseno de alfa, en este caso, al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de tita al cuadrado debe ser igual a 1. Voy a reemplazar estos valores. Lo voy a hacer con negro. Coseno de alfa es 50,234. Esto al cuadrado. Más coseno de beta. Beta es 64,758 al cuadrado. Finalmente más coseno de tita. Y tita es 50,234 al cuadrado. Esto debe dar la unidad. Compruebo entonces. Fíjense, estoy con paréntesis, coseno de 50,234, cierro paréntesis, esto va a estar elevado al cuadrado, le sumo, abro paréntesis, coseno de 64,758, cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis al cuadrado, más, finalmente, coseno de 50,234, cierro paréntesis al cuadrado y cierro el último paréntesis. Y me da este valor, 1, redondeando a tres cifras significativas, vendría a ser 0,00, igual a 1. Por lo tanto, esto está verificado. Vuelvo a decirles, jóvenes y señoritas, la idea es analizar el ejercicio y comprobar nuestros resultados, ¿no? La idea no es sacar un resultado exacto que nos puede dar en la práctica, que a veces inclusive puede tener error. La idea es aprender a resolver un ejercicio y comprobar la veracidad de ese ejercicio. De esta manera estamos analizando el ejercicio y aprendiendo a resolver, no aprendiendo a sacar un resultado. La gran diferencia. La física es fundamental en estos casos porque comprueba la veracidad de estos resultados. Vayamos a un segundo ejercicio. Continuamos con este segundo ejercicio. Fíjense, tenemos tres vectores en este ejercicio, A, B y C, y nos dice que hallemos el vector resultante, su módulo y sus ángulos directores. ¿Qué es lo que voy a hacer? Al mencionarme que me pide un vector resultante, debo aplicar una sumatoria, como hacíamos en descomposición de vectores, tomando en cuenta los ejes X, Y y Z de manera particular. ¿Se acuerdan que incluíamos signos e incluíamos direcciones e incluíamos los ángulos? En este caso, aparentemente nos están dando también ángulos que reflejan estos valores en los ejes. Por lo tanto, lo primero que deberíamos hacer es hallar el vector resultante. El vector resultante, por lo tanto, va a ser igual a la sumatoria de todos estos vectores en sus diferentes ejes. O sea, ¿qué voy a tomar en cuenta? Fíjense,
Voy a alinear 3i menos 2j y 6k. Esto es para el vector A. Lo mismo hago para el vector B. 5i menos 5j y menos 5k. Esto es el vector B. Y finalmente el vector C. 3i menos 2j y 4k. He alineado prácticamente los tres vectores en una suma común, ¿no? Mantengo valores, mantengo ejes y voy a tener un resultado uniforme en cada uno de estos ejes. Sumo entonces 3 más 5 más 3. Vendrían a ser, en este caso, 11i, ¿no? Hago lo mismo para el eje Y. Menos 2 menos 5 menos 2. Vendría a ser menos 9j. Y en este caso, para el eje Z, 6 menos 5 y más 4. Vendría a ser 5k. Esto es prácticamente el vector resultante. Tengo acá ya la dirección del vector resultante. Lo que voy a hacer con esto es hallar primero el módulo, ¿no? Este es el vector resultante, estaría mi primer valor. Y voy a hallar el módulo entonces. En este caso voy a colocar, hallando el módulo, ¿no? El módulo. Por lo tanto, el módulo del vector resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en x al cuadrado, resultante en y al cuadrado, más la resultante en z al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Voy a cambiar de color para que se vea. Entonces, el vector resultante lo voy a colocar acá, r. En módulo va a ser igual a la raíz. Resultante en x al cuadrado es 11 al cuadrado. Más resultante en y es menos 9 al cuadrado. Más la resultante en z que es 5 al cuadrado. Saco esto en raíz cuadrada. Fíjense, acá tengo otra vez un ángulo negativo. Habíamos dicho que esto no afecta porque la base es negativa y el ángulo, el exponente par, por lo tanto, el resultado es positivo. Voy a reemplazar de todas maneras. Raíz 11 al cuadrado es 121. Comprobamos acá, si desean, 11 al cuadrado, 121. Voy a reemplazar entonces acá 121 más base negativa exponente par resultado positivo, 9 al cuadrado es 81 y más 25. ¿Sí? Voy a hallar entonces ahora el valor de la resultante. Voy a mi calculadora. Esto viene a ser raíz cuadrada de 121 más 81 más 25. Me da raíz de 227. Elimino este valor que es 15,067 vendría a ser redondeando, ¿no? 15,067 unidades, no se olviden. Esto es el valor de la resultante. Tengo el valor de la resultante, tengo los demás valores en cada eje, puedo hallar los ángulos directores. Entonces, ángulos directores vamos a colocar acá. Listo. Recordaré las fórmulas y sobre todo los valores ya conocidos. Coseno de alfa, por lo tanto, en este caso va a ser resultante en x por el valor del módulo de la resultante. Despejo coseno a la menos 1. ¿De qué valor? Resultante en x estamos con 11. Entre la resultante
de 15,067. Ambos eran unidades, ¿no? Elimino entonces y alfa me va a dar igual shift coseno a la menos 1 de una fracción 11 entre 15,067. Sacamos esto y me da 43,107. 43,107 grados. Tengo el valor de alfa. Voy a hallar ahora para beta. Fíjense, tengo la resultante en y entre el valor de la resultante que allí. Beta, por lo tanto, es coseno a la menos 1. ¿De qué valores? Resultante en y es menos 9. Habíamos dicho que como es módulo voy a considerar siempre positivo. Entonces con otro color lo voy a hacer acá. Vuelvo a decirle, porque es módulo. Módulo. No se olvide. Estoy considerando positivo. Reemplazo el valor de la resultante, era 15,067 unidades. Simplifico las mismas unidades y unidades y beta me va a dar el siguiente valor. Voy a la calculadora, shift coseno menos 1 de 9 entre 15,067. Cierro el paréntesis y me da el valor de 53,321. 53,321, redondeando a 3 cifras significativas después de la coma. Y finalmente voy a hallar tita. Coseno de tita va a ser igual a la resultante en z dividida entre la resultante. Todo esto prácticamente en módulo, ¿no? Acá vamos a arreglar, va a ser esto coseno menos 1. ¿De qué valor? Resultante en z es prácticamente 5 unidades dividido entre 15,067 unidades. Despejamos, eliminamos unidades y el valor de tita en este caso vendría a dar shift coseno menos 1 de 5 entre 15,067 y nuestro valor es 70,619 redondeando. 70,619 grados. Listo. Tengo los tres ángulos directores y con eso prácticamente estaría resuelto. Necesito comprobar mi resultado y lo voy a hacer de la siguiente manera, ¿no? Me decía mi ecuación que coseno de alfa al cuadrado más coseno de beta al cuadrado más coseno de gamma, o en este caso tita, al cuadrado va a ser igual a 1. Entonces, yo voy a reemplazar estos valores. Fíjense, coseno de alfa, en este caso alfa es 43,107 grados al cuadrado, dice, más coseno de beta, y beta es 53,321 al cuadrado, más coseno de tita, es 70,619 grados, todo esto al cuadrado igual a 1. Reemplazo los valores. Listo. Paréntesis, no se olviden utilizar paréntesis. Voy coseno de 43,107 elevado al, cierro paréntesis, al cuadrado ahora sí, más otro paréntesis, coseno de 53,321. Cierro este paréntesis, cierro el otro, al cuadrado, más el coseno final de 70,619
cierro este paréntesis, el otro, elevo al cuadrado. Me sale 0,9999 y varios valores más, igual a 1. Redondeando a tres cifras significativas, esto es prácticamente 1 igual a 1. Nuevamente comprobado. Vuelvo a decirles, la idea es prácticamente comprobar nuestros resultados y tener un análisis efectivo de estos ejercicios. Espero que les haya gustado esta clase, los voy a leer en el foro, voy a responder sus preguntas y vamos a preparar material de acuerdo a lo que consulten. Muchas gracias por su atención.